Muy buenas a todos, ¿qué tal? Una vez más, 24 horas después, sacamos otro vídeo de Lore. Si es que uno no se puede desenganchar de la droga así como así, es difícil. Pero bueno, esta vez es por un motivo que creo que tiene justificación. Blizzard ayer sacó la nueva cinemática de Sylvanas en la que nos cuentan por fin qué va a ser de la Banshee, cuál va a ser el final de Sylvanas, cuál va a ser el destino de nuestras Sylvanas. Y para ello en este vídeo vamos a analizar esta cinemática, que hay mucho que decir, pero antes la vamos a mostrar íntegra, subtitulada en español, para que la podáis entender absolutamente todo el mundo. Así que sin más dilación, empezamos. Sylvanas' soul has been fractured from the moment of her death until now. Burn it! This was their home. And you slaughtered all of them! How could you take all those innocent lives? This was beyond life and death. There was no other path to true freedom. How can you not see that? I see what you are. Murderer! Monster! Butcher! Why can I not escape this torment? The jailer has severed their bond and condemned her to endlessly relive her atrocities. So long as her soul remains divided, she cannot wake. Maybe she shouldn't. She's the only one who knows the jailer's plan and how we might save Anduin. She's the one that turned Anduin. Jaina is right. How can we possibly trust her? Her wound runs so much deeper than mine. Well met, Ranger General. What is this? Who are you? Someone who shared your fate, felled by the blade of the very same prince. Arthas. I died trying to stop that monster, only to wake up haunted by one with my face. That Banshee is you. No. I cannot accept that. Her path began where yours ended, and you've seen the decisions she made. Never in 1,000 lifetimes would I betray everything I stood for. You can't possibly understand. The jailer is deceptively cunning. When I realized I had become his pawn, it nearly destroyed me. He had no doubts it would destroy you as well. Was he right? Or will you accept her shattered legacy and tell us how to stop him? Her crimes are unforgivable. Yes. And she... I must face the consequences. We cannot change the past, and we may never find forgiveness in the future. But inaction damns us all. Time is short, Ranger General. Make your choice. I've done all I can.
Primero me gustaría comentar sobre la cinemática en sí, porque es una de las cosas que más me han gustado, pero que también me entristecen y me enrabietan de todo esto. La ejecución de la narrativa aquí es perfecta. Los actores de doblaje hacen un trabajo maravilloso aportando la energía y la efusividad necesarias. Los planos, increíbles. Detalles tan pequeños como mostrar las torres de Keltalas luciendo su característico color verde y oro, el color que usaban en la tierra de los altos elfos antes de su destrucción. O estos momentos llenos de significado, la colocación de los presentes, marcando una paleta invisible que dice muchísimo. Guardan las distancias con Sylvanas, como en este plano final, van desapareciendo uno a uno. Todos han dado ya por perdida a la elfa hace mucho tiempo, excepto Uther, que sabe que está pasando por lo mismo que ha pasado él, y no se aparta de su lado. La acompañará durante todo su calvario, pero comprensión no significa redención, porque tanto Uther como la propia Sylvanas saben que los actos acometidos son absolutamente imperdonables. Una cinemática de 4 minutos que nos cuentan por fin cosas, simplemente nos cuentan cosas, material para saber qué quieren hacer con Sylvanas. Dejando atrás las cinemáticas llenas de diálogos vacíos y frases misteriosas, se atienen a lo importante por una vez. ¿Qué ha pasado con Sylvanas una vez ha recuperado el fragmento de alma? Una vez es ella un ser entero. Es increíble pensar que son los mismos que hacen estas cosas los que han intentado vendernos a Zobal, o han creado unas tramas en las tierras sombrías que hacen aguas por todas partes, como los líderes de las curias que son un atajo de inútiles. Hace falta más amor como este, porque aquí es donde empieza mi tormento personal, porque para hacer esto, para hacer una cinemática así, no solamente hay que ser profesional o tener buen gusto, hay que tener amor por la historia, y aquí se siente, se nota. El problema es que no lo vemos por ninguna otra parte. En cuanto a nivel gráfico, algo están probando esta gente, porque Telegram Gregory también ha comentado en Twitter que estaban probando alguna técnica nueva en temas de cinemáticas, y esto es una cinemática hecha por el motor gráfico del juego, pero hay algo diferente, algo distinto. ¿Estarán probando otro motor gráfico? ¿Son cosas como estas las que nos encontraremos en el 10.0? Puede ser, puede que estén haciendo algo para hacer mejores cinemáticas sin meterse el currazo o la inversión que hay detrás de las CGI o de la propia cinemática como la de Tyrande y Sylvanas, que vimos ya hace unos meses. Pero hace falta mucho más de esto, no solamente a nivel gráfico, sino a nivel narrativo. Contar las historias bien, hacer que el juego te sumerja en la historia y tenga al menos algo de sentido. Algo falla, en Blizzard no sabemos qué es, podemos decir lo mismo de BCA, donde las tramas estaban llenas de sucesos rápidos y muchos sin sentido, mientras la evolución de Varrock fue casi perfecta. No sé qué falla, no sé si es vagancia, son pocos recursos o porque hay historias que le dan amor y el resto lo hacen de forma apresurada. Sea como sea, tiene que cambiar, más como esto y menos como lo demás. El desenlace de Sylvanas puede que no guste a todo el mundo, o a casi nadie mejor dicho, pero al menos puedo decir que en su ejecución lo han hecho maravillosamente. Porque en cuanto a la historia, el problema no está en lo que pasa en esta cinemática. Lo que nos molesta de la evolución de Sylvanas no es su resolución, ni tan siquiera que la historia esté tomando unos tintes de redención. El mayor problema es Balfor Azeroth. Hasta entonces el personaje de Sylvanas era consecuente con sus actos, un ser que había sufrido muchísimo, que había visto cómo había sido utilizada para aniquilar a su propia gente. Arthas había hecho de todo con ella, la había castigado de la peor forma posible. Y Sylvanas nunca ha sido una hermanita de la caridad, era alguien con un carácter fuerte de base, incluso en su vida. Como general forestal ya era conocida por su determinación y su dureza, alguien que consideraba que el fin siempre justificaba los medios, sacrificando lo que hiciese falta. Ese carácter se fue endureciendo más todavía con todo lo vivido bajo el yugo de Arthas. Su posterior liberación liberó también el odio más grande que puede albergar una persona. Su deseo de venganza hacia Arthas serviría como combustible para el resto de su existencia. Ya sea liderando a los renegados o llevando sus propios asuntos, sus propios planes, sentía que no tenía que dar explicaciones a nadie. Lo importante era ella, todo lo demás no eran nada más que flechas en su carcaj. Vemos cómo Uther interactúa con el fragmento de alma que había permanecido décadas en un estado de suspensión. Imaginaros lo que es despertarse de un letargo y que todos los recuerdos de una vida que no reconoces viene como un misil hacia ti. Sylvanas recurre a la negación. No era yo, era alguien con mi cara. Tiene que revivir todo, tanto muchos de los recuerdos que habían permanecido congelados, suspendidos, que tenía de su vida mortal, como los actos como Banshee. Especial atención a Teldrassil, aunque la vida de Sylvanas está llena de barbaridades. Pero ¿qué Sylvanas vamos a encontrar cuando despierte? Esa es la cuestión. Ya aprendimos cómo funcionan los fragmentos de alma arrancados por la agonía de escarcha. No es que te separe tu parte buena de tu parte mala, no funciona así. Son fragmentos, son partes del mismo ser. Cada uno de ellos evoluciona de forma diferente. Sylvanas la vemos durante toda la historia, que a pesar de su atormentada personalidad es capaz de tener sentimientos.
Como general forestal, era también una persona sumamente orgullosa y determinada, aunque no veo que aquí muestren esa parte de su historia. Tenemos que esperar a ese libro que sale en marzo sobre su vida. Y veremos si no hay muchos retcons, porque creo que tenemos una idea bastante clara de cómo era Sylvanas en vida, y entre esto y entre lo que hemos leído en el libro de leyendas, parece que la quieren pintar como una persona más buena de lo que era. Pero bueno, lo iremos viendo. Pero bueno, como decíamos, como general forestal era también una persona sumamente orgullosa y determinada. La gran diferencia son las vivencias que vivió como Banshee. La vida de Sylvanas es una analogía de cómo los traumas pueden cambiar a cualquiera en personalidad y en valores. Mientras la parte Banshee vivió todo lo que vivió desde la caída de Luna Argenta, la general forestal se quedó en un letargo. ¿Quién es ahora nuestra Sylvanas? ¿Quién es la persona que está acostada en ese diván? ¿La Banshee o la general forestal? Considero que ambas Sylvanas son las mismas Sylvanas, pero al mismo tiempo no lo son. En resumidas cuentas, la nueva Sylvanas es alguien sustancialmente distinta a nuestras Sylvanas o a la general forestal. Creo que podemos considerar que Sylvanas, la reina de los renegados, la Banshee, la que conocemos de hace tanto tiempo, murió en lo alto del Sagrado de Dominación y no va a volver. Y la general forestal murió a las afueras de Quel'Thalas hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, creo que esta resolución no deja contento a nadie, ni la gente que buscaba una redención absoluta, ni la gente que quería recuperar a su Banshee, ni los que querían un castigo rotundo, ni los que buscaban algún tipo de motivo oculto por el que justificase los actos de Sylvanas. No, porque el problema de esta historia no es la resolución, no es el fin de Sylvanas, no es cómo acaba, sino la historia en global. Porque la historia globalmente nos dice básicamente que Zobal es un ser sumamente poderoso y que los ha tenido engañados a todos, que ha engañado a Sylvanas, la ha usado como un títere, que no tiene, básicamente, casi nunca ha tenido el control real de la situación. Y esto no solamente destroza mucho de los motivos, mucho de la salsa, de lo bonito que tiene el personaje de Sylvanas, sino que también afecta para siempre a personajes como Arthas. Porque visto esto, básicamente nos pueden ya decir, con el lore en la mano, que Arthas realmente no tenía tampoco ningún control, que Arthas era otro títere. Lo bonito de la historia de Arthas es justamente la leyenda del príncipe caído, que había sido influenciado, no dominado, influenciado, haber utilizado su juventud, su inexperiencia, su ego, para hacerle caer en el peor de las tentaciones. Esa historia se va afuera, porque con el lore en la mano, con la historia de Sylvanas en la mano, podemos decir que Arthas estaba totalmente dominado. Lo cual tampoco tiene poco sentido, porque si vemos la cinemática en lo alto del tono helado, vemos como cuando lo derrotamos, parece que como recupera la consciencia. Entonces, claro, esta cinemática que tiene 14 años, también puede casar, puede cuadrar con esa historia de que Arthas realmente estaba dominado, no era consciente de sus actos. Aunque lo bonito de la historia de Arthas era justamente eso, ¿no? El control, la parte de control que jamás había perdido control completamente, como explicaba también Crónicas, ¿no? Justificaba él mismo, básicamente, sus actos. No sé, es un destrozo absoluto. Y creo que no hacía falta destrozar el lore de antes para hacer una nueva historia. No sé, es un poco triste. El caso es que todavía nos falta cosas por saber, ¿vale? Nos falta la evolución, el final de verdad de Sylvanas, qué va a pasar con ella. Ahora sabemos que ha vuelto, bueno, entre comillas, se ha unido con su alma, tiene recuerdos de todo, se arrepiente. Esa parte me ha gustado, digamos que esas fases de negación, de no, yo no he sido, casi una señora con mi cara, y luego reconocerlo y reconocer también que es imperdonable todo lo que ha hecho. Lo que os comentaba más de una vez, ¿no? Que Sylvanas, su castigo real va a ser justamente eso, vivir el resto de su existencia atormentada por lo que ha hecho. Y eso es casi poético, ¿no? Está bastante bien. El caso que falta ver qué va a pasar, porque obviamente Sylvanas no puede volver a Azeroth, no puede volver a liderar a los renegados, lo dudo. No puede presentarse a las elecciones para ser presidente de Quel'Thalas contra los Orchemer, lo dudo también. Es decir, creo que Sylvanas debe apartarse del camino del lore, tiene que desaparecer de alguna forma, aunque sea temporalmente. Creo que llevamos varias expansiones con ella y después de esta historia no podemos tenerla allí como una más, como antes. Imposible. Así que falta saber qué va a pasar. Hay muchas opciones. Tenemos otros diálogos trataminados de ella, hablando un poquito sobre, bueno, pues cómo se siente y demás. Y además, una frase muy interesante, parece que se dirige a Nazanos, que le dice que, bueno, que mi amor, que alguna vez te encontré, pues te volveré a encontrar. Así que se puede igual quedar ahí en las tierras sombrías buscando a Nazanos, sería un poco de película de Antena 3 por la tarde, pero oye, podría ser. También puede que la historia acabe simplemente con Sylvanas sacrificándose y muriendo totalmente. Cuadraría bastante. Uther es un Quiriano. Uther la llevaría hasta el nuevo árbitro, que es Pelagos, que es un ser que ya hemos comentado anteriormente, que va a ser el nuevo árbitro, es un árbitro más empático y la puede juzgar como toca.
Al final la historia de Sylvanas nos dice que cuando llegamos al trono alado y descubre que Arthas ha muerto, pues no le ve más sentido su vida, su destino, su convicción era vengarse de Arthas. Al no estar, quiere desaparecer, quiere recuperar esa sensación que tuvo la primera vez que murió de un paraíso, ¿no? De un lugar de descanso después de la vida. Se le negó, absolutamente. Hoy sabemos que fue por trucos de Zobal, pero ella no lo sabía entonces. Así que puede que esta sea la solución, que muera y que sea juzgada como toca y que vaya a ese paraíso, ¿no? Eso sería una forma. Aunque dudo yo que Blizzard quiera eliminar para siempre a Sylvanas del tablero, porque es un personaje demasiado goloso para deshacerse de él, así que puede haber otros finales, puede crearse en las tierras sombrías, puede, no sé, tomar alguna función. No lo sabemos, así que falta mucha cosa por descubrir, falta todavía muchas interacciones con ella para comprender más todavía cómo es la nueva Sylvanas, porque en esta cinemática vemos cómo Uther habla con este fragmento de alma, creo yo, o igual es de la nueva Sylvanas, no sabemos. Pues vemos ahí que hay dos Sylvanas, ¿no? Que digamos que casi discuten entre ellas, la Sylvanas General Forestal y la Banshee, hay ese choque. Y bueno, faltan muchas cosas por saber todavía en las próximas semanas, en la nueva cadena de misiones que habrá en Ceres Mortis, así que iremos analizándolo poco a poco, las novedades que vayamos viendo. En fin, hasta aquí este pequeño análisis de esta cinemática. Antes de irnos, comentaros que hemos abierto nuestro canal secundario, ChampeTV, que no tiene suscriptores. ¿Para qué es este canal? Este canal, pues bueno, va a ser para básicamente subir fragmentos de directos. Ya sabéis que estamos haciendo directos cada semana. El viernes tenemos directo, por cierto, que estaremos aquí en este mismo canal. Y nada, aquí es para subir, pues, cosas como esa, fragmentos de taberna, fragmentos de podcast, fragmentos de directos que tratamos de noticias, hablamos de todo un poco, así también como algo de gameplay, y también para subir algunos vídeos que igual no interesan a nadie, como vídeos de New World, pues los puedo subir a ese canal secundario. Así que os animo mucho, os dejo el enlace abajo en descripción y comentario fijado para que os suscribáis a este nuevo canal, que bueno, que le iremos dando uso, ¿vale? Y también recordaros, como siempre, que podéis seguirme en Twitter, Instagram, así como uniros al Discord, donde somos una familia de más de 1000 personas, donde discutimos, hablamos, insultamos a Danus, Erajas y Costas, en fin, una familia como Dios manda. Así que tenéis el enlace también en descripción y comentarios fijados, os animo mucho a uniros. Y para despedirnos, como no, dar las gracias a los miembros del canal por hacer este proyecto posible y recordaros a los demás que también podéis uniros al canal a través del botoncito unirse debajo de este vídeo. Así que sin más, muchas gracias a todos, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.